Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Detrás del paro, que promete reactivarse la próxima semana, hay una cantidad de reivindicaciones económicas. La percepción negativa de la economía es sin duda uno de los grandes impulsores de este movimiento. Una muestra fue que el salario mínimo se volvió punto de controversia en la calle. También lo ha sido el desempleo y la desigualdad. Por eso muchos observadores miran con atención especial lo que va a pasar en la economía colombiana este 2020. Y en este sentido, el desempeño económico del país será un tema de interés no solo puramente económico, digamos, sino también de orden social y de orden político. Pero que la economía colombiana sea uno de los motores del paro es también profundamente paradójico si uno se atiene a los números. Colombia creció en el 2019 a niveles muy superiores al promedio mundial, al promedio de América Latina y al de sus vecinos más grandes. La desigualdad ha bajado de manera sostenida desde el año 2010, según las mediciones del Gini que hace el Banco Mundial. Y si bien la reducción de la pobreza está estancada, en las últimas 2 décadas cayó casi la mitad. Tal vez el lunar más visible es el incremento del desempleo en el 2019, pero en general los números económicos están en verde. Esta discordancia entre el desempeño medible y la percepción ciudadana de la economía genera muchas preguntas. Por un lado, hay quienes ven en esta distancia un argumento para decir que las razones del paro están infladas o que es un movimiento manipulado. Aquí han acusado desde a Rusia y a Venezuela hasta el Foro de Sao Paulo y a la izquierda radical. Yo creo que esta es una visión poco afortunada, es una visión que no está escuchando con atención. Hay algo más detrás de la percepción de insatisfacción económica. Tal vez el problema es que la economía, como la hemos venido entendiendo, como las mediciones del PIB, el Gini, el dólar, se está quedando corta para atrapar realmente lo que pasa en la vida diaria de las personas. Si la cosa es por ahí, esto supone un reto enorme. No solo el reto político de administrar el paro, de ponerle velas a China y a Estados Unidos para que aguante el nuevo acuerdo comercial, a esperar que el precio del petróleo suba. El reto es mucho mayor, es un reto disciplinario para los economistas, un reto para los planificadores y tecnócratas, de los que el gobierno se precia constantemente, que hoy definitivamente no tienen las herramientas suficientes para entender y solucionar los problemas reales de la gente. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy hablamos de economía en clave de paro, en clave de acuerdo comercial y clima mundial, con 2 economistas y un abogado. Cecilia López es economista, es economista de los Andes, fue directora de planeación del Departamento Nacional de Planeación, ocupó también la cartera de Agricultura y es una de las pioneras, de las mujeres pioneras en la economía colombiana, una lopista. No de Cecilia López, sino de López Miquelsen. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien y con los ojos muy abiertos ante estos momentos tan interesantes y complejos en que estamos. Claro, la economía no será solo un tema de banqueros y financieros este año. No, yo creo que la prueba más grande que tiene el análisis económico es que yo creo que se está rompiendo la idea de que la economía era neutra, que la economía no se afectaba por la política. Y yo creo que el reto que vamos a tener en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que sí se va a demostrar que la política sí afecta la economía y la economía afecta a la política. Esta noche nos acompaña por primera vez en el programa Rodrigo Galarza. Rodrigo es abogado, viene del mundo de las finanzas, trabajó en Asofondos, en la Bolsa de Valores de Colombia y es uno de los expertos de la misión de Mercados Capitales, un grupo de expertos que conformó el gobierno colombiano para darle una mirada a qué había que cambiar en el mercado de valores, en el mercado de capitales aquí en el país y tiene un documento extensísimo y dificilísimo de entender, que es todavía fuente de análisis y perplejidad de parte de los periodistas. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Daniel, muchas gracias por la invitación y muy complacido de compartir este panel con Cecilia y con Sergio. Muchas gracias.
Del mundo financiero viene Sergio Olarte. Sergio, decíamos ahorita, es de la Escuela del Banco de la República, 12 años en el Banco de la República. Soy el economista jefe del Scotiabank Colpatria. Sergio, un gusto tenerlo por aquí de vuelta. Daniel, muchas gracias por la invitación y estoy absolutamente de acuerdo con Cecilia que la economía en este momento es mucho más, y con el intro de los retos que tenemos los economistas para entender qué está pasando en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo, entender que es política económica, entonces tiene de las dos cosas. Eso este año va a ser muy interesante para nosotros. Yo no sé si tal vez las primeras 2 décadas del siglo fueron las décadas de los economistas. Se vivió la gran crisis financiera del 2008, luego los remedios que llegaron, y ahorita estamos tal vez en el momento de los políticos. Y ahí los abogados tienen campo, Rodrigo. Pues hombre, yo creo que el problema en este momento realmente es que perdimos desde hace por lo menos una década la capacidad de alcanzar acuerdos mínimos en los temas que interesan al país. Aquí no es un tema de políticos, de economistas, de banqueros, de abogados, sino de un diálogo franco para encontrarnos en lo mínimo para ver cómo manejamos hacia adelante los problemas. Sí, yo creo que pasó una cosa, y es que a partir de los 90, los economistas y esta escuela neoliberal tuvo un gran poder. Y se creyó durante todas estas décadas que estos equilibrios macroeconómicos resolvían todos los problemas. Que la política había muerto. La política, ya solo necesitamos los técnicos. No, que arte era la política, ¿sí? Y que lo importante era que el déficit fiscal estuviera bajito, que la inflación estuviera bajita, etcétera, que pudiéramos exportar. Pero la gente, y el desprecio por las otras ciencias sociales, sí, y el desprecio por los economistas no ortodoxos, fue muy grande. Y yo creo que en este momento se mezcla una crisis de ese modelo de capitalismo y de ese modelo económico, que se junta con una crisis de la democracia, que se junta con la crisis ambiental, y todas esas crisis están obligando a los economistas, primero a llamar a los científicos sociales y empezar a ver qué está pasando en los otros espacios, porque estoy de acuerdo contigo. El costo ha sido la parálisis de esas reformas sociales y económicas sin las cuales este país y muchos de los países, inclusive los desarrollados, se enfrentan a una situación muy compleja. Perdón, yo estoy de acuerdo, pero yo haría un adendum al comentario de Cecilia, y es, yo creo que los 90s y la primera parte del milenio nos permitió tener un desarrollo y tener un avance, porque definitivamente Colombia es otro país muy diferente al del principio del 2000, que en eso ayudó la ciencia económica, sí, y logró que este país saliera adelante. Ahora viene el reto más grande. Es que cuando uno viene de cosas muy bajitas, pues uno ayuda y digamos la ortodoxia puede entrar a ayudar. Ya en este momento, cuando ya tenemos un desarrollo relativamente bueno, ya tenemos que entrar a pensar qué país realmente queremos y para dónde es que vamos, porque al principio era simplemente tenemos que crecer, tenemos que tener un poco más de tecnología, tenemos que tener carreteras que todavía no las tenemos, pero ahora lo que tenemos es que pensar realmente en qué país, y para eso se necesita la multidisciplinaridad. Un país que tiene ese reto de llegar al siglo XXI realmente al mismo tiempo que está arrastrando cerca de 1/3 de la población de su país en la pobreza. Pero hay una cosa más grave. Un supuesto errado de esta escuela neoliberal fue que sacar a la gente de la pobreza era meterla en la clase media. Y resulta que eso no fue cierto. Resulta que mucha gente, la que salió de la pobreza, se volvió vulnerable. Un sector de la población que hoy es el más importante de América Latina, es el 39%, y también el más importante de Colombia. Y los vulnerables son una población que superó la línea de pobreza, pero no llegó a la clase media. Y esa gente no la agarra la política social del neoliberalismo, que son las transferencias condicionadas que están dirigidas a la pobreza, pero tampoco las agarra el mercado, porque no tienen la capacitación, ni la educación, ni la salud para poder competir en posiciones más importantes. Ese es un precio que estamos pagando hoy. Y todavía la gente, mucha, no reconoce que los vulnerables son gran parte de los que están en la calle. Son vulnerables de volver a la pobreza. Pero de ahí obvio, viene la vulnerabilidad, tienen una posibilidad muy grande
deberán devolver. El petróleo por debajo de $50 y se van para abajo, como ya viene sucediendo según las mediciones de pobreza. Entonces, a ver, yo voy a poner aquí unas cifras, las mismas cifras que hemos venido criticando, porque realmente, aunque hay un problema, todavía no hay una solución y yo no tengo una nueva medición para hacer análisis y seguimos analizando el PIB. Y la gente dice, no, es que el país va mal, la percepción de la economía del país es pésima. Rodrigo, si recuerdo bien, en la Gallup está por encima del 80% la visión pesimista, ¿cierto? Pero usted tiene un país que en realidad, en comparación, no crece magníficamente, pero crece bien si usted se compara con el promedio global, con el promedio de América Latina, incluso con el promedio de los países más desarrollados como los de la OCDE. Entonces ahí tengo lo que fue el 2018, que es el crecimiento del 2018. El 2019 es el tercer trimestre de ese año, todavía no tenemos las cifras de ese tercer trimestre. Y el 2020 es el pronóstico. Y entonces fíjense, en Colombia tenemos un 2.7, 3.3 y 3.6, muy superior a los niveles de la OCDE, no solamente en magnitud, sino en tendencia. 2.3, 1.6, 1.6 para los países más desarrollados, que obviamente tienen economías más consolidadas que crecen a un paso menor. Y en el mundo, ahí se coge todo, viene... Faltan los emergentes de Asia que están creciendo más del pero es que nos ponemos a llorar si nos comparamos con Vietnam. Pero por eso miremos el mundo. En el mundo, el promedio del mundo mundial, no el mundo asiático, por ejemplo, en el 2019 fue de 2.4 cuando Colombia estaba creciendo a 3.3. El promedio mundial es 2.5. Para el pronóstico del 2020 es de 2.5, cuando en Colombia es de 3.6. En ese sentido, parece que todo estuviera bien, parece que mucha de esta insatisfacción, y yo creo que hay una tendencia, es a pensar que hay gente que no está viendo las cosas como realmente son, Rodrigo. Yo creo que hay varios factores. Nosotros evidentemente tenemos un caso de éxito en muchos frentes. Piense usted cómo era esta economía hace 10, 15, 20, 30 años, y éramos pequeñitos, todos los servicios eran prácticamente estatales, malos servicios públicos, malos servicios de asistencia médica, mala seguridad social, en todo sentido. Hemos venido progresando a pasos agigantados. Lo que sucede es que con la tasa de crecimiento de los últimos años no nos alcanza para seguir expandiendo esos beneficios de bienestar para toda la población. La pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? Desafortunadamente sufrimos un choque externo por cuenta de los precios de los commodities que cayeron drásticamente y eso nos afectó enormemente. Sin embargo, Colombia tuvo un manejo bastante bueno en los últimos años, a tal punto que hemos recuperado, digamos, una senda de crecimiento no tuvo positivo. recesión, ¿no? Exactamente, a diferencia de los demás países que están en la misma circunstancia. Entonces, esa es una parte de la historia. La otra parte, que yo creo que es la que deberíamos estar mirando, es qué debemos hacer para crecer más en una senda de largo plazo. Y hay pues preguntas complejas de resolver. Y es donde uno se pregunta, ¿será que la manera en que estamos llevando a cabo el manejo de la economía nos está llevando a una trampa de pobreza? Porque al final de cuentas no podemos crecer más sin hacer lo que estamos haciendo. Pero entonces yo le diría, primero creo que no es que no tengamos más cifras, yo creo que el crecimiento de la economía es muy importante verlo. Pero no solo el crecimiento de la economía. Entonces sí, efectivamente estamos creciendo por encima de la región, casi que el promedio del mundo, pero hace falta un poco más hacia dónde, de nuevo, a pensar en qué país queremos. Entonces, que crezcamos, por ejemplo, en Scotiabank tenemos 3.6%, eso no es suficiente en términos de, sí, disminuimos la desigualdad, pero sigue siendo el Gini .53. Entonces, tenemos que mirar es hacia dónde vamos. Ojo, punto 49 en la última. Sigue siendo muy alto. Pero la pregunta es, ¿repartimos pobreza o creamos riqueza? Sí, no, es que tiene que ser repartir riqueza, creemos riqueza para primero. todos nos toque un poco más, estoy totalmente de acuerdo, pero para eso hay que pensar exactamente cómo es la política pública, la política económica que tenemos que hacer. Pero déjame decirte una cosa.
volvemos al punto central que Daniel ha planteado, es decir, sí, las cifras son positivas, sin duda, sobre todo si las comparamos con nuestros vecinos que son un desastre, pero ¿dónde está esa distancia entre esas cifras y la insatisfacción de la gente? Yo creo que la desigualdad que ya se volvió un tema mundial, es un tema crítico en Colombia, es crítico. Es que los niveles de pobreza en Colombia bajaron, pero es que si tú juntas los vulnerables, que son el 39%, más los pobres, que son el 27%, te da 2/3 de la población que o es pobre o siente que está en riesgo de pobreza, Cecilia, de caer en la pobreza. ¿cuánto influye la informalidad en esas cifras? No, muchísimo. Entonces, probablemente no tengamos las cifras que son. Pero Cecilia, ¿y por Porque qué uno va a las regiones y hay plata. ¿Y por qué la pero hay desigualdad un montón sí viene disminuyendo? Es decir, seguimos siendo Pero muy muy desiguales, pero somos menos desiguales de lo que éramos antes, pero es que según cómo se mide. Pero mira, aquí hay dos cosas que yo creo que son importantes. Miremos un poquito la historia de crecimiento de Colombia. El crecimiento promedio de Colombia ha sido el 4%. ¿Sí? Y tuvimos la edad gloriosa que fue entre el 60 y el 70. En estas 2 décadas tuvimos crecimiento muy grande y no hace mucho nuestro crecimiento potencial era el 4.5, según el Banco de la República. Eso se ha bajado significativamente. O sea, Colombia tenía una posibilidad de crecimiento mayor que la que tiene ahora. ¿Y qué pasa? Que en este momento tú tienes una gente que sí, se ha educado más, sin duda. Tiene por lo menos un certificado de salud que no tenía antes. Esa gente está demandando más. Pero no y solamente tiene mucha más un conciencia. certificado. Y estamos en un mundo global en donde hoy sabemos cómo viven los ricos. Y hoy sabemos qué pasa con la acumulación en el mundo y que la acumulación en Colombia. Entonces me parece que yo sí creo que la desigualdad es un elemento que explica la profunda insatisfacción porque hoy es absolutamente transparente esa desigualdad. Y la gente ya no tiene esa resignación. Por eso es que yo vuelvo y repito básicamente lo mismo. En términos institucionales, en términos de un país más grande y más desarrollado, hemos avanzado de manera muy importante. Tenemos un Banco Central independiente, tenemos unas cuentas fiscales, no entramos en default, no dejamos de pagar la deuda desde 1935 en este país. Solo hemos decrecido un año en 50 Solo hemos años. decrecido un Sí. país. Este país es mejor, definitivamente hay gente Muchísimo mucho mejor. más educada, la desigualdad ha bajado, pero ya llegamos a un punto, salga la calle a decir exacto, pero llegamos a un punto en donde ya eso deja de ser suficiente, porque la población vulnerable, la desigualdad ha bajado porque es que hemos salido de la pobreza a la vulnerabilidad o a la clase media. Entonces sí se ha bajado definitivamente y eso está muy bien. Ahora, ya estas personas que salieron Sí, claro. y que son capaces ya de comprar computadores, de ir al colegio, de ir a las universidades, están demandando mucho más y lo que nos toca a nosotros en este momento es pensar qué sigue. Ya tuvimos un éxito y somos un país de éxito, somos una historia de éxito reciente. De éxito un no país reconocido. Yo estoy de acuerdo, pero Sergio, de aquí en adelante tenemos que pensar qué es lo que sigue. Claro, pero en ese análisis hay que dividirlo en varias cosas. Primero, una cosa es la que le pasa a las ciudades, en particular a Bogotá. Otra cosa es lo que pasa en la ruralidad. Una cosa es lo que pasa en ciudades con el sector formal y otra cosa es la que pasa en ciudades con el sector formal, que es mucho más chiquitico en las regiones. Y estamos haciendo política económica que en el tema, por ejemplo, de aumento del salario mínimo, ha sido, en mi opinión, equivocada. Y digo equivocada porque al final de cuentas estamos dejando a un montón de gente en la calle sin posibilidad de empleo. Al subir los costos laborales de manera tan acelerada y tan brusca en 2 años, pues lo que estamos es llevando a que la gente deje de contratar. Déjenme, antes de irnos a la pausa, darles las proyecciones para lo que es este año que ya comenzó. Y aquí hay algunas diferencias según la proyección de si va a ser un año igual, un poquito peor o un poquito mejor, pero básicamente estamos en ese mismo. Aquí lo puse a usted, Sergio, esta es la suya. Muchas gracias. Muy optimista. Está muy optimista, Estoy. Sergio. Todavía no tenemos el crecimiento del 2018, ¿cierto? Pero esperamos Del que 2019. esté... Del 2019, perdón. Esperamos que esté por debajito de 3.5, ¿cierto? Es 3-2, más o menos. 3.2. Entonces, el Scotia nos dice que va a ser de 3.6. Muy optimista, ahorita podemos hablar de por qué. Fedesarrollo
Desarrollo también lo tiene un poquito. 3.1 y 3.9 está Fedesarrollo, dependiendo del balance de riesgos. ¿Entre 3.1 y qué? Y 3.9. No, pero pues es que hacer pronósticos claro, así sí 3.9. es... hay que decirle a Mejía que se ponga serio. Justifica. No, pero el puntual de ellos es 3.5. La NIF se va por un 3.3, es decir, más o menos igual. Y Sergio? yo creo que otros bancos No, ya van no. por 3.2. No, pero digo, ese era Es el el de que deja Sergio, es el que deja Sergio Clavijo. Y aquí ya estamos echando chisme de economistas. ¿Para dónde va Sergio Clavijo? Según él, para la academia, Para la Universidad de los academia. Andes. De pronto termina en el gobierno. Y Corfi, no lo devuelvas, es 3-1. Ese es el de Sarmiento Angulo. El de alguno de los brazos de Sarmiento, ese es Pero el de Ana Lorena. Yo quisiera volver con estos pronósticos a lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que lo grave es que de aquí en adelante tenemos que hacer cosas muy distintas. Esas grandes reformas. Y el tema es que esas grandes reformas tocan cosas muy estructurales. Necesitamos desarrollar el sector rural. Y para eso hay que acabar con la peor concentración de tierra de América Latina, que creo que el Gini es 0.89. Sí. Tenemos que distribuir la tierra. No se está tocando para nada. Tenemos que buscar nuevos sectores productivos. Y ninguna de esas está en una agenda factible de reforma del próximo año o del otro o del además siguiente. tocas una estructura de poder. Este es un país no solamente muy desigual en el sentido generalizado, sino que aquí hay unas estructuras de poder muy cimentadas que se tienen que romper para lograr esas diferencias. Mire lo que está pasando con el sistema pensional. Es que eso es una vergüenza. En Colombia prácticamente casi el 69% de las personas mayores de 60 años no tienen pensión. Y lo peor es que más o menos una proporción similar no está construyendo pensión. Pero entonces, pero la que la tiene en el sistema público tiene un subsidio. uy, no me abra esa antes de irme a la pausa. Nos vamos a la pausa, hablamos de economía. ¿Cómo será la economía en este año 2020? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche, estamos hablando de economía. Los voy a sacar un poco de la discusión sobre Colombia, la discusión amplia y abstracta que hemos venido teniendo para hablar un poquito de la perspectiva global. Quería tocar algunos puntos de lo que fue este acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, un acuerdo raro. ¿No? Un acuerdo que por primera vez no se llega a él a través de apertura de mercados, sino de un acuerdo para cerrar mutuamente sus mercados. Entonces, lo que de las claves del acuerdo son básicamente, como las entiendo yo, este es un acuerdo de primera fase, supuestamente habrá una segunda fase que nadie tiene muy claro cómo será, ni cuándo será, ni en qué condiciones, ¿cierto? China le tiene que comprar a Estados Unidos 200.000 millones de dólares en bienes entre el 2020 y el 2021. Eso significa más o menos un incremento del 54% de las importaciones chinas a Estados Unidos. Es una obligación para comprarle productos, ¿no? Una estatización de la economía. Se reducen las tarifas impuestas por Estados Unidos a más o menos 120.000 millones de bienes chinos, pero ambos países mantienen tarifas altas retaliatorias, es decir, que uno le pone a uno y el otro al otro para otros bienes que son mucho más caros que estos 120.000 millones. Ambos países, Estados Unidos sacó a China de su lista de manipuladores cambiarios, ese es un gesto más político, y China se compromete, este es otro gesto político, a tener mejores prácticas de protección de propiedad intelectual sin ninguna medida muy puntual. Sin embargo, si se hablaba de una guerra comercial, este es como un acuerdo de tregua, no sé si de paz, pero de tregua comercial, que le da un carácter importante a lo que será este año 2020, en el que al principio se empezaba a hablar incluso de riesgos de recesión económica, de riesgos de crecimiento de la economía global, pero que con esto tiene unas nuevas señales, Sergio. Sí, definitivamente esto es una tregua. Esto no es ningún acuerdo ni ningún tratado de libre comercio ni nada que se le parezca. Esto es una tregua por varias razones. La primera es porque el mundo y Estados Unidos, Trump se dio cuenta que la incertidumbre de los mercados le hace mucho daño a la economía de su país. Entonces quería acabar con la incertidumbre por un momento e hizo esta tregua. Y lo segundo, está en campaña.
Entonces Los dos están en campaña. Los dos están en campaña. Xi Jinping también está en campaña para... Entonces necesitamos algo de tregua para, digamos, poner las miradas en otros sitios y sobre todo además porque le están haciendo el impeachment a Trump, ¿no? Entonces esto es una tregua definitivamente. Sin embargo, para los mercados internacionales, que el Brexit, que nadie quería que la Unión, que el Reino Unido se fuera de Europa, pero ya estábamos cansados de la incertidumbre, entonces bueno, que por fin se vaya, entonces que se vaya. Y crear algo de certidumbre en el mundo, ojo, no que no vaya a haber volatilidad en los mercados. Los mercados todo el tiempo son muy volátiles y seguirá la volatilidad, pero el grado de incertidumbre sigue siendo alto, pero no se escala más. Eso ayuda de alguna manera a calmar las aguas y a que tengamos un año, digamos, de paso, político, de campañas. Claro, eso creo yo que fue la tregua. Yo creo que esto es fundamentalmente un paso político. Sí, es mucho más que un tema económico, es un tema político, lo que tú has dicho es claro. Entre otras cosas, porque una cosa que me sorprende es que los análisis que estamos haciendo sobre el contexto internacional en Colombia son mucho más optimistas que lo que está haciendo Europa, por ejemplo. No sé si vieron lo que acaba de sacar el Foro Económico Mundial. Terrible. Pero terrible. Lo que dice que va a pasar en el mundo es que se juntaron todos, es la guerra perfecta, o sea, se juntaron todos, o sea, hay graves enfrentamientos políticos, graves diferencias económicas y hay una crisis ambiental muy seria que hace que toda la situación sea de mucha incertidumbre, que es una variable muy grave para el manejo económico. Entonces me parece que en ese contexto que Europa está viendo peor que lo que está viendo, por ejemplo, América Latina, que siente que la cosa no es tan grave, esto sí da un espacio, un poquito de respiro internacional. ¿Y eso qué significa para Colombia, Rodrigo? Digamos dos comentarios previos. El primero, yo no creo que nosotros debamos aquí hablar de una jugada política, sino una jugada táctica. ¿Sí? Tratemos de recuperar la importancia de la palabra política para dejarlo para los temas importantes. Para Colombia vamos a estar en un entorno movido, seguimos estando en un mundo de incertidumbre. Evidentemente el comercio internacional no se va a recuperar de manera dinámica. Esto va a generar presiones posiblemente en materia de tasa de cambio y eso eventualmente puede transferirse, por supuesto, a tasas de interés en Colombia si se llega a evaluar mucho la tasa de cambio. Entonces, no vamos a crecer muy fuertemente en exportaciones, de hecho venimos decreciendo en productos básicos, el precio del petróleo va a estar volátil, pero no va a tener y el dólar ya no está tan ligado al precio del petróleo, eso es sorprendente. El dólar se desligó. Ya se desligó, claro. Importa más la incertidumbre. Pero ahí la explicación era la guerra comercial. ¿Sí? Pero perdóname, si aterrizamos esto a Colombia, yo sí creo que la situación de Colombia, yo creo que hay que ser muy objetivos en el análisis colombiano. Este triunfalismo de los gremios, ¿sí? Me perdona, pero revísenlo, porque ese triunfalismo impide pensar que vamos a crecer al 4%, por Dios, ¿de dónde? ¿De dónde? Es imposible. Y yo creo que eso le hace daño al gobierno. Claro, los gremios están muy cercanos al gobierno, pero al gobierno hay que ayudarlo en el mejor de los sentidos, siendo realistas y diciendo cuáles son los problemas. Por ejemplo, vamos a seguir, esto no nos va a cambiar un déficit comercial muy serio que tenemos. Lo que tú dices es cierto, nuestra capacidad exportadora no solamente es limitada, sino que no tenemos a quién venderle. Y entonces eso significa, para explicarle a la gente que Colombia hemos explotado adecuadamente importa, los tratados. Colombia importa mucho más de lo que exporta y por eso tiene un déficit de cuenta corriente. Estamos importando, por ejemplo, una cantidad de alimentos que con una tasa de cambio alta, que es lo que se prevé, eso tiene un impacto sobre la inflación que ya está en los límites del banco. O sea, la situación es pero espérese porque Rodrigo, ¿usted tenía ahí algo más? Pero yo sí estoy un poco en desacuerdo con Rodrigo en términos de... yo creo que en el largo plazo estamos totalmente de acuerdo. Pensando más allá de 2020 estamos totalmente de acuerdo. Tenemos un desbalance externo, es decir, importamos muchísimo más de lo que exportamos, entre otras, porque no producimos bienes durables realmente. Entonces, para hacer cualquier carretera tenemos que importar la mitad de la carretera, ¿cierto? Y eso es muy grave. Y los carros... Y los carros, exacto. Muy, muy grave. Eso es, pero de nuevo, tenemos que pensar en qué país queremos hacia el futuro. Pero para este año, yo creo que el déficit de cuenta corriente, el desbalance externo, va a seguir igual que el año pasado. Vamos a tener un desbalance de alrededor de 4 y piquito del PIB.
La inflación seguramente se va a mantener entre 3,5, nosotros tenemos inclusive menos porque los alimentos, pero se va a mantener en el rango meta del Banco de la República. O sea, realmente no está pasando mayor cosa, excepto que en el mundo la incertidumbre ha bajado un poco y tenemos un poco más de certidumbre. Así las cosas, lo que sí creo yo en este momento es que si seguimos igual, un crecimiento, yo diría realmente mediocre, pero seguimos igual que el año pasado y hay más certidumbre, lo que puede pasar es que los flujos de capitales deben entrar un poco acá y no vamos a tener una depreciación como la que tuvimos en noviembre del año pasado, olvidas una cosa, sino que vamos a tener un poco de tranquilidad. No una apreciación muy importante, pero sí el 3.200. Olvidas una cosa, y es que estamos justamente en año electoral en los Estados Unidos. Entonces, ese acuerdo, con todas las dificultades que tiene, con todos los ifs y los condicionantes que existen, posiblemente esté vigente hoy, mañana, pero no sabemos el mes entrante. Va a depender mucho de la coyuntura de los Estados Unidos. Del impeachment. Del procedimiento, pero también de la temperatura de la campaña. Sí. En consecuencia, ese acuerdo puede que no dure más allá de 2 meses o 3 o 4 o esté sujeto a acabarse todos los días. Entonces, la situación externa sigue siendo de incertidumbre. Yo no diría que el mundo ganó mayor cosa con eso. Y lo que no debemos olvidar, para el caso de Colombia en particular, es que eso nos va a afectar los flujos. ¿Sí? Entonces yo no sería muy optimista esperando que vaya a llegar una gran cantidad de inversión extranjera que la tasa de cambio va a estar completamente estable. El año pasado los flujos financieros fueron una salida de $1 billón en neto, ¿cierto? Sí. Y por eso, entre otras cosas, también por las protestas y por mucha incertidumbre, porque teníamos el Brexit, la guerra comercial, lo de Francia, lo de Hong Kong, todo fue una tormenta perfecta, la tasa de cambio llegó a 3.500 en este país, ¿cierto? En este momento, yo estoy totalmente de acuerdo, la incertidumbre no es que haya bajado, pero tampoco ha aumentado. No, es que se normalizó. Exactamente. Es que entonces, el problema es ese. La nueva situación normal es la incertidumbre. Claro, por eso es que creo que en términos de tasa de cambio, que básicamente la relación que tenemos nosotros, el precio de la relación que tenemos nosotros contra el resto del mundo, se va a mantener más o menos depreciación. Entonces, déjame, los paro ahí porque me tengo que ir a la pausa. Tenemos aquí 2 visiones de lo que va a ser este año. En ambas la incertidumbre es un factor. En una está normalizada y en otra sigue siendo un factor impredecible. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 minutos de la noche. Francamente, economía de 2020. Yo quería mencionar lo siguiente. Yo sí tengo una preocupación, estoy más cerca de ti que de ti, en el sentido de que yo no veo la cosa internacional tan tranquila. Si uno mira América Latina, que es nuestro espacio natural, las cifras son terribles. Es decir, el crecimiento sí le va muy bien, sobre todo a Sudamérica, ¿sí? 1.2, dice la CEPAL. Fuera de toda la inestabilidad, es que miren, lo de Chile es que se nos desbarató ese modelo, sí, que se suponía que iba también. Y la situación en general, inclusive internacionalmente, yo no estoy tan segura que lleguemos a esa situación más pacífica. Y acuérdense que el dólar siempre es un mecanismo de seguridad, o sea, es un refugio, en donde esta cosa tenga algún aumento de inseguridad, vuelve y se nos sube la tasa de cambio, lo cual tiene unas implicaciones muy complicadas en un país que importa los alimentos. Por ejemplo, estamos importando 10, 11 toneladas. Y entonces, para agregar nubes negras, usted tenía ahí... No, le voy a dar una buena noticia. Yo creo que la buena noticia es que justamente por la situación del continente, ¿sí? Colombia tiene una gran oportunidad y el gobierno tiene una gran oportunidad, de atraer más gente, de convertirse en la joya de la corona. Hoy ya lo somos. El país que más crece, control de la inflación, el más estable, el políticamente más ordenado, en fin, con todos los problemas que tengamos. Si tomamos la sociedad en su conjunto y el gobierno la decisión de salir, ¿sí?, a vender Colombia como lo que podemos ser, creo que estamos al otro lado. Es una gran oportunidad, pero eso requiere tacto, buena política, como dijo el ministro francés, ¿sí? Dame una buena política y yo te daré una buena economía. Aquí hay que hacer acuerdos. Perdóname, yo te traigo un dato. La gente no es boba en el mundo y los inversionistas no son babas. Llevamos 19, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos asesinatos de líderes sociales? Llevamos una situación de una crisis
en la democracia. Tenemos un gobierno muy débil. O sea, esas cosas son factores que obviamente entran dentro de las análisis que hacen las empresas. Mira el largo plazo, Cecilia. Sí. Mira el largo plazo. ¿Sí? Invirtieron cuando estábamos antes de firmar un acuerdo con la FARC, cuando teníamos aquí carros bombas en las esquinas. Pero yo sí creo que... Siguieron invirtiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esos son factores que hay que tener en cuenta. El gobierno tiene que manejarlos, tiene que tomar decisiones del caso. Pero lo más importante es que no podemos perder esta oportunidad única y feliz para nosotros, pero para muy eso mala para el resto del continente, de ser los diferentes. Pero para eso aceptemos que tenemos una situación social muy complicada. O sea, no es normal que en un país, en los primeros 15 días del año, haya cada día un muerto social. No es normal que el paramilitarismo esté reviviendo, no es normal que tengamos 5 zonas de conflicto. Pero los inversionistas extranjeros, a ver, no digo que no tengan corazón, pero no sé. No tienen corazón, pero precisamente porque se lo voy a poner de este punto para no hablar del corazón de los inversionistas, se lo voy a poner desde este otro punto de vista. Los inversionistas extranjeros ven las cosas en términos relativos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos un país bastante complicado. Pero para suerte, para nosotros, el resto está más complicado en este momento que nosotros. Y llevamos 20 años en esa situación. El corazón de ellos está arrugado porque los bonos de la Fed están en cero, porque los bonos en Alemania no están dando nada y necesitan rentabilidad. Esa es una gran oportunidad. No, pero perdóname, yo sí creo que subestimar esa situación es un mal mensaje para el gobierno. No la estoy subestimando, Cecilia. Porque lo que sí le tenemos que decir al gobierno es que o le para bolas a esas cosas o esas oportunidades que puede tener el país por estar relativamente mejor se pueden perder. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que el gobierno tiene que hacerlo bien, tomar las decisiones correctas. Eso es lo que no tenemos. Hacer por buena eso política. creo, y volvemos a repetir el asunto, es que si en términos relativos en este momento, como por ejemplo sucedió en 2016 y en 2017, que nos financiaron toda nuestra desaceleración y nuestro aumento de déficit en cuenta corriente, si aprovechamos eso en este momento, podemos comenzar a pensar en qué país queremos. Porque resulta que para disminuir la desigualdad también necesitamos plata y necesitamos de los inversionistas extranjeros. Entonces necesitamos ese tipo de cosas. Yo les voy aquí a correr 3 datos que a mí me generan cierta perplejidad. Por un lado tenemos el dato de desempleo. Este es definitivamente el lunar en la política económica del gobierno. Dámelo, por favor. Entonces, esa es un poco la curva de desempleo promedio enero-noviembre. ¿Por la tasa de participación ha bajado? La tasa de participación, se han destruido cerca de 500.000 de empleos en Colombia, ¿cierto? Y el desempleo va de nuevo en aumento, luego de que había logrado, digamos, bajar al menos de 2 dígitos. Por otro lado, tenemos el índice de confianza de los consumidores. Esta es una encuesta que hace Fedesarrollo y le preguntan a la gente, ¿usted qué tanta confianza tiene en la economía? ¿Cuánto va a comprar? ¿Va a gastar plata? Y ese me da lo siguiente. Y entonces está en negativo, ¿cierto? Y en negativo con una leve recuperación, digamos, de noviembre a diciembre, pero sigue estando en un punto muy malo desde hace casi un año. Y finalmente tengo el dato de consumo de los hogares colombianos. Y esto yo no lo entiendo. Esto es lo que no entendemos mucho. Y aquí tenemos dos del sector financiero que nos lo expliquen. Y entonces, no hay confianza de consumidores. Sube el desempleo, pero, y esta cifra la hace Radar. Este es el gasto total de los hogares colombianos comparado entre 2018 y 2019. En el 2018 gastaron 19,6 billones de pesos, en el 2019 24 billones. Quitando la inflación, esa es una variación real del 19%. El gasto promedio de los hogares también subió, pasó de 1.3 millones a 1.6, un aumento real de casi 18%. ¿Qué puede explicar eso? A ver, uno, yo creo que las remesas están jugando un papel importante, porque las remesas le están llegando a los sectores más pobres. 2, yo creo que los migrantes algo están consumiendo, tanto que vainas que les echamos a los venezolanos. Son muy importantes. Pero lo otro es que, y eso sí contesta, ¿no será que estamos endeudando, la gente se está endeudando mucho? Eso es una pregunta que me parece muy Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. La migración venezolana, primero, definitivamente ayuda porque ellos tienen que comer, tienen que ir al colegio, los niños se enferman y van al hospital y eso es consumo. Entonces eso ayuda. Ojo, pero también sube el promedio.
¿no? Claro. Porque ese es digamos, el consumo total, Sí. pero el consumo promedio también sube. Sí, pero mejor dicho, esta población no lo baja, de hecho lo ayuda de alguna manera. Yo creo también que las remesas ayudan además a disminuir la tasa global de participación, porque si yo recibo remesas, pues Con no una tasa de necesariamente cambio tengo que alta. trabajar, Sobre todo que digamos, llega a los ¿cierto? sectores más pobres. Y con un dólar Y con una tasa de Y cambio con una alta. tasa de cambio alta ayuda mucho. Menos. $100 hacen Y segundo, maravillas. venimos con un juicio de valor que yo no estoy seguro de hacer. Y es si están endeudándose demasiado los hogares. yo quiero saber. Se están endeudando más. ¿Es demasiado? Esa me parece que es una pregunta relevante. Entonces, miremos lo que pasó el año pasado con el endeudamiento de los hogares. Veníamos de una cartera vencida, de una cartera deteriorada, de un crédito deteriorado, creciendo a tasas del 8-9%, mientras que el año pasado, sobre todo en la segunda mitad, esa cartera deteriorada cada vez estuvo bajando en vez de subir. Es decir, la gente paga más cumplidamente Más sus cumplida. deudas. Si paga más cumplido es porque tengo con qué pagar. ¿Sí? Y un dato que saca la superfinanciera, pero también el Banco de la República sobre la carga financiera de los hogares, realmente está muy por debajo del promedio mundial. Entonces sí nos estamos endeudando más, pero no estoy seguro si es demasiado. Hay un poco para esa perplejidad, que parece menos después de sus razones. Digamos, una nota positiva y otra negativa. Por supuesto, el tema de empleo es un tema muy grave. Yo me concentraría más en eso que en cualquier otra cosa. Y me preocupa muchísimo la capacidad de la economía de generar empleo formal, ¿sí? Porque con los aumentos del salario mínimo en esas magnitudes que hemos visto en los 2 últimos años, 6%, 2.8% por encima de la inflación, es muy alta. Y eso está impidiendo la creación de empleos en las empresas. Y está generando posiblemente también destrucción de empleo formal. Ese es el tema más importante para mí. Segundo, yo no creo que los consumidores se estén endeudando demasiado. Creo que la cartera está evolucionando de manera normal. De hecho, no está creciendo a gran velocidad. Bueno, está creciendo 3 veces el PIB. Sí, eso es pero como la de promedio consumo. histórico, la de consumo, pero los demás están en Es que la programas que me normales. preocupa es la de consumo. Sí, pero el tema ahí no me parece preocupante. Las entidades financieras en Colombia están muy bien reguladas, tienen una solidez patrimonial muy fuerte y eso no me genera angustia. Y el otro tema que es importante de analizar es qué pasó con la confianza del consumidor. Y en el tema de confianza del consumidor hay 2 cosas que a uno le quedan con una preocupación. No obstante que los efectos de las movilizaciones sociales fueron en noviembre y se extendieron la primera quincena de diciembre, se recuperó la confianza en diciembre. Mire, Eso puede ser fruto simplemente de que somos el país más feliz del mundo. Y de la Navidad. Llegó diciembre con su alegría y todo el mundo a bailar. Y se recuperó. Pero es esperanzador hacia adelante. Sí. Porque la gente como que comenzó el año diciendo, bueno, Este es un país difícil de entender, la gente mucha está brava en la calle, gasta más que nunca, se endeuda y paga sus deudas. Vamos a comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Aquí tenemos un debate interno con esta cifra de desempleo. Se las voy a poner otra vez. Entonces, ¿por qué sube el desempleo y cómo sube el desempleo? Es una discusión importante. Ponla y le hablamos ahí encima. 2 datos que me parece importante. El primero, antes del desempleo, es sobre el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor, para que lo sepan simplemente los televidentes, se divide en 2. Y es... No, pero tengo la de desempleo ahí. Bueno, entonces vamos primero con la de desempleo. A mí lo que me preocupa sobre todo es que entre 2018 y 2019 el desempleo subió 1 punto porcentual, pero es muy interesante que cuando uno mira por dentro y lo desagrega, lo que se está destruyendo es empleo informal, mientras que el empleo formal está creciendo a tasas superiores a las que está creciendo la población económicamente activa. Y eso es bien interesante. Entonces estamos creando empleo formal mucho menos de lo que se destruye el empleo informal, pero entonces ahí es donde está, no sé, el rompecabezas que uno no entiende muy bien, Eso no y está es qué claro. es lo que está sucediendo. Ahora, también es cierto que la economía se está volviendo de servicios
y de algunos servicios que no son intensivos en mano de obra. Entonces de pronto hay destrucción de empleo permanente. Y este es un tema Eso que se es llama especialmente crecimiento sin empleo. políticamente sensible, Yo este creo que tema del el punto empleo. ahora es, el problema más grave económico que tenemos es el desempleo. Y lo que yo no veo es mirando hacia adelante. ¿Dónde están las fuentes de empleo? Los sectores más intensivos en mano de obra están muy mal. El sector El rural, agro creció muy mal. muy mal y está botando gente además. Sí. Y además de eso, la industria se supone que debería generar empleo. La industria no está bien. Yo no sé cómo la ANDI anda tan feliz con todo cuando no le está yendo bien. Es que ya no al son sector solo industrial. industriales, Cecilia, ahora también son... Importadores. Bueno, y finalmente el sector servicios tiene el problema tecnológico. Yo creo que estamos en un modelo que se está moviendo lentamente a crecimiento sin empleo. Acuérdense que eso es típico de una sociedad moderna, que si no lo acepta y lo ve, vamos a tener problemas. Ahora, lo que yo sí creo es que no es que eso es crecimiento sin empleo, es crecimiento que va a demandar un empleo diferente. Distinto, por y eso. hasta que no la Pero mano de como obra no lo no se tenemos adapte a eso, preparado, pues vamos a tener claro, desempleo. cuando tenemos Rodrigo. un desfase, tenemos sin empleo. Sí, yo creo que tenemos un reto muy grande de interpretar bien qué es lo que va a pasar hacia adelante en relación con la mano de obra. Porque tenemos probablemente mano de obra que no está calificada, no está entrenada, y esos puestos de trabajo pues se necesitarán, Sí. pero no los pueden suplir las empresas. Lo que está pasando en los Estados Unidos es sorprendente, tiene una tasa de desempleo casi de cero. Sí. ¿Sí? Y es una economía desarrollada, es una economía que está generando una gran actividad. La pregunta es, ¿qué no hemos hecho bien para tratar de generar crecimiento con acompañamiento de creación de empleo Sobre formal? todo porque el Ese es desempleo está problema. centrado en mujeres y jóvenes. Me quedan como 4 minutos. Quiero echar unas cábalas en los puestos de la política económica colombiana que han tenido muchos movimientos. Se movieron en el Banco de la República. Sí. 2 codirectores salieron. Hubo un enroque entre Zárate. Los enroques que se dan en la política económica de este país. Ministerio de Defensa, Banco de la República, Fedesarrollo. La rosca. La rosca. La rosca. Y Los el menos economistas. ortodoxo, digamos, de la Junta del Banco de la República, Yo que sí era estoy preocupada. José Hay- Antonio Campo, y- salió también. José Antonio sale, que yo creo que le daba una visión más pluralista a la Junta. Me parece que la Junta va a quedar muy gobernista, independientemente de que el ministro de Hacienda sea el próximo gerente del banco, que yo creo que eso hay que O sea, ¿usted evaluarlo. entonces cree que Yo Chavarría sí se tengo va a una ir? preocupación sobre la independencia, que sé que muchos no la comparten, pero a mí sí me gustaría ver una Junta que mantuviera cierta distancia. Pero con el verbalíceme gobierno. ese enroque, Ministerio de Hacienda, Junta del Banco de la No, República, pues eso ¿cómo es va lo a que se ser? dice, que ya tienen todos los votos suficientes, que sale que sale Juan Juan José Chavarría, que debería tener renovación de su periodo, pero dicen que tiene un problema de edad, pero también existe la posibilidad de que con todos los votos Carrasquilla pueda ser el director del banco, que para algunos no les parece gravísimo y para otros les parece que sí. ¿Y podemos perder en Hacienda quién quedaría? Pues mire, yo lo que Zárate, creo es yo que creo. si Juan Pablo Zárate Zárate, que salió de viceministro codirector de del- Hacienda, es muy probable Que que él sea, pueda yo ser el también próximo creo. ministro de Hacienda si sale Carrasquilla. Ahora, independientemente que el gobierno esté Puro aire fresco, nombrando- ¿no? Yo sí veo que eso es puro aire fresco. nombrando gente en el Banco de la República, ya hemos vivido 2 reelecciones. Y en las 2 reelecciones el gobierno nombró 4 miembros de junta directiva y la independencia del Banco de la República Está en Colombia. está Sí, yo no tengo ninguna preocupación sobre la independencia de los miembros que llegaron a la Junta. Son personas que tienen una trayectoria académica y profesional sumamente consolidada y en consecuencia no dudo de que van a tomar las decisiones que les corresponden. Sí. Segundo, especular si Carrasquilla quiere ser o no el gerente del banco, pues estamos en todo el derecho de hacerlo, pero que vaya a ser eso cierto, que él quiera, no me consta. ¿Sí? No hay información que nos permita afirmarlo. Lo tercero, si Juan Pablo Zárate va a ser el nuevo ministro de Hacienda cuando se va a Carrasquilla, hay que esperar que se va a Carrasquilla primero. ¿Para qué hacemos Pero Rodrigo, si especulación nosotros a que eso- no en especuláramos, las no cuentas- tendríamos que hacer en este mire, programa. mire, en las cuentas eso sucedería en enero del año entrante. ¿sí? Ajá. Es demasiado tiempo en Colombia para saber si eso va a ocurrir o no. ¿Y nos vamos sin reforma tributaria este año? sí, reforma tributaria. Este año sí. Sí. ¿Y cómo vamos a subsanar el problema de que no tenemos ingresos fiscales No, tenemos 2 suficientes? ingresos muy importantes que son las utilidades del Banco de la República que nos van a ayudar un montón
y Ecopetrol está dando unas utilidades récord. Pero Listo. de todas maneras, una próxima reforma. Solo va a ser en el tributaria. No, pero yo 2021. creo que Cecilia. son necesarias varias reformas. Reforma pensional, una reforma, Reforma laboral, laboral. hay que hacer reforma al mercado de capitales, hay que hacer una reforma tributaria y esas son reformas que el gobierno debe adelantar, independientemente del clima político, porque Buena si no suerte. hacemos reformas, nos vamos a quedar. Vamos a ver qué logra Cambio Radical cuando entre al gobierno de pronto de Simón Gaviria, el nuevo ministro de Hacienda. Wow, el Partido Liberal entrando, mejor Su trapo rojo, Cecilia. Me fui. Muchas gracias por estar Daniel, aquí muchas gracias esta a usted. noche. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.